Las historias que se tejen alrededor de las primeras culturas andinas en, en las Américas es un tema que a mí me fascina muchísimo, muchísimo. Creo que en general sabemos muy poco, o en general la gente, la gente común y corriente, sabe muy poco del pasado de sus culturas. Probablemente en Chile sabremos, la gente en general sabrá muy poco de los toquis araucanos, de los toquis mapuches, de los principales líderes de ese grupo de personas que resistió al Imperio Español. Yo creo que saben muy poco. ¿M? Sabrán lo básico, qué sé yo, el nombre de algunos toquis y eso, pero la historia es mucho más rica. Y hoy les quiero hablar de un personaje gigante, gigante por doble vía. Gigante porque fue un emperador, el último emperador del Imperio Inca, Atahualpa, y gigante porque dicen que verdaderamente era un gigante. Claro, dicen que tenía, no sé, que medía 2 metros de altura. Entonces todo esto generó una especie de mito em, sobre el gigantismo andino, ¿ah? Que en los Andes vivían grandes gigantes. Cuestión que no es tal, pero bueno, vamos a ver un par de notas en donde explican estas circunstancias, cómo llegamos finalmente a estos mitos y vamos a hablar un poquito de Atahualpa, si era efectivamente un gigante. Les adelanto que sí, que era más alto que el promedio, digamos, de los incas. Bien, pero antes de eso, los saludo, Hugo Varela por acá, somos sala de prensa, como siempre lo hacemos, te invitamos a que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube y que puedas visitar también nuestro sitio web, donde también puedes colaborar con nosotros a través del sistema que hemos implementado. Vamos a la nota que nos convoca un gigante en los Andes, la altura real de Atahualpa y el mito del gigantismo andino. Las crónicas lo describen como un coloso, pero la ciencia revela a un Atahualpa alto, no gigante, en medio de un mito andino que mezcló poder, símbolo y leyenda. Vamos a verificar este tema, el mito del gigantismo andino en nuestras Américas. Vamos de inmediato. Esta nota es de Yalilé Loaiza. Yalilé, muchas gracias, para ti es el crédito por este trabajo periodístico. Ahí tenemos a Atahualpa, el último emperador inca que recordemos fue apresado por Francisco Pizarro, em, luego de que llegaran finalmente a donde estaba el imperio inca. Fue apresado, estuvo preso como 7 meses, al final lo enjuiciaron en un juicio que a ojos de lo que sabemos hoy es una tontera, digamos. ¿Por qué? Porque los incas tenían su propio sistema de creencia y y no creían precisamente en la Iglesia Católica. Entonces, bueno, en fin, ahí hay un montón de cuestiones que algún minuto la podremos contar. Dice esta nota, dice, durante siglos la imagen de los incas se ha rodeado de una aura casi mística. En pueblos y relatos del mundo andino aún se habla de guerreros enormes, de casi 2 metros, capaces de dominar las alturas con solo su presencia. Algunos aseguran que Atahualpa, el último emperador, alcanzaba esta talla extraordinaria. Las crónicas coloniales lo describen como una imponencia que rayaba en lo sobrehumano, y con el paso del tiempo su figura creció hasta confundirse con la de un gigante. Pero la historia y la ciencia cuentan algo distinto. Tras los mitos y las exageraciones, los investigadores han intentado reconstruir la verdadera estatura de Atahualpa y entender por qué, entre montañas y leyendas, los Andes imaginaron gigantes donde hubo hombres de carne y hueso. Para empezar, la evidencia arqueológica y antropológica pinta un panorama distinto al del mito. Estudios osteológicos de restos incas revelan que la población andina prehispánica era en promedio de estatura baja a moderada. Por ejemplo, un análisis de esqueletos en Machu Picchu, dirigido por el antropólogo John Verano, encontró que los hombres medían en promedio apenas 1,57 m de estatura y las mujeres 1,49 m, sin que ningún esqueleto superara el 1,67 m. Del mismo modo, excavaciones en antiguos asentamientos como el complejo de Maranga reportaron estaturas masculinas típicas entre los 1,50 y 1,65 metros. Incluso retrocediendo milenios, al hombre de Lauricocha, 10.000 a.C. más o menos, su estatura se estimó en 1,62. Las cifras desmontan la noción de una población gigante andina. La gente común en el imperio incaico difícilmente alcanzaba siquiera el 1,70 m.
De hecho, la estatura promedio de los conquistadores europeos del siglo XVI rondaba también el 1,55 m y 1,60 m debido a la malnutrición en la época, por lo que ni españoles ni incas eran notablemente altos en términos modernos. Claro, los que estaban mejor alimentados, probablemente Almagro tiene que haber sido mucho más alto que sus soldados, en fin, porque el que estaba mejor alimentado todo. Bueno, dice aquí que los nobles españoles parecían ser una excepción. Diversos indicios sugieren que la élite andina, perdón, los nobles andinos, perdón, andinos. Los nobles andinos parecían ser una excepción. Diversos indicios sugieren que la élite gozaba de mejor alimentación y condiciones de vida, lo que se reflejaba en su físico. Un caso ilustrativo es el señor del Zipán, un gobernante mochica del siglo III después de Cristo, cuyo esqueleto mide 1,67, unos 12 centímetros por encima del promedio de su época. En la propia realeza inca, las crónicas describen a individuos de porte distinguido y al parecer más corpulentos que el común. Atahualpa, como hijo de Huayna Capac y miembro de la casta real, no habría sido la excepción. Al contrario, todo apunta a que era considerablemente más alto que sus súbditos. Era muy alto, parece. La prueba histórica más concreta sobre la estatura de Atahualpa, y esto es muy interesante, yo había escuchado de esto ya, pero mire, con atención. La prueba histórica más concreta sobre la estatura de Atahualpa proviene del famoso cuarto de rescate en Cajamarca. Recordemos que Cajamarca es la batalla que él perdió, digamos, y de ahí lo apresaron, Cajamarca. La habitación donde estuvo prisionero tras su captura por Pizarro. Según relataron varios cronistas, el Inca, Atahualpa, ofreció llenar de oro y plata ese cuarto hasta donde alcanzaba su mano. Entonces el hombre levantó la mano, hasta donde le alcanzaba la mano arriba, dijo que iba a llenar de oro. En una de las paredes de esa cámara, que existe, quedó señalada una marca a la altura que alcanzó Atahualpa al estirar el brazo, para indicar el nivel hasta el cual llegaría el tesoro. Dicha marca todavía puede apreciarse hoy en día, qué bueno eso. Y trazaba una altura de aproximadamente 2,10 m. Claro, era grandote. Claro, pues si levantó la mano y alcanzaba 2,10 m, no sé, ahora medio 1,80 m por lo menos. A ver, los españoles de la época se sorprendieron al ver lo alto que fijó la barra el Inca. El cronista Cristóbal de Mena, en 1534, anotó que Atahualpa prometió llenar la habitación de oro hasta una raya blanca en la pared, que un hombre alto no allegaba a ella con un palmo. Tomando en cuenta la proporción del brazo levantado, se estima que Atahualpa medía alrededor, claro, de 1,80 a 1,83 metros, era bien alto. Esto lo situaría a unos 25 centímetros por encima del promedio de sus contemporáneos andinos, confirmando que efectivamente era un individuo inusualmente alto para su pueblo, aunque no un gigante de 2 metros como la leyenda popular exageró. En otras palabras, Atahualpa probablemente medía cerca de 6 pies de altura, alrededor de 1,83, y destacó notablemente entre los indígenas del Tahuantinsuyo por su elevada talla. Para los conquistadores españoles, cuyo propio jefe, Francisco Pizarro, apenas rondaba 1,65 m, según cálculos, la imponente figura del Inca debió ser impactante. No es casual que varios cronistas resaltaran la majestad y presencia del cautivo. Francisco de Ceres escribió que, comillas, era cosa maravillosa ver preso a tan breve tiempo a tan gran señor y tan poderoso venía. Ahí está la fotografía recreada de Atahualpa. Era realmente alto para sus eh, compañeros, digamos, para los incas. Personas de no más de 1,65 m, con suerte. Entonces, ¿de dónde proviene la leyenda sandina de gigantes?, se pregunta la colega. Mucho antes de Atahualpa, los pueblos de los Andes ya narraban historias sobre gigantes en su pasado remoto. De hecho, los cronistas de India se hicieron eco de mitos indígenas que hablaban de razas de hombres descomunales. Un famoso relato recopilado por Pedro Cieza de León, cronista español, cuenta que gigantes llegados por mar desembarcaron en la costa, específicamente en la punta de Santa Elena, actual Ecuador. Según los nativos, estos seres arribaron en balsas hechas de cañas tan grandes como buques y tenían unas piernas cuya longitud equivalía a toda la altura de un hombre común. Oh, ese sí que es un gigante. Es decir, cada pierna era tan alta como una persona. Estos gigantes forasteros de aspecto algo deforme y cabellos largos habrían construido pozos enormes excavados en la roca para aprovisionarse de agua y se dedicaban principalmente a la pesca. Al no haber mujeres entre ellos, raptaban a las nativas para saciar sus instintos, pero las mataban en el proceso, ganándose el odio de la gente local. Finalmente, según la leyenda, los dioses castigaron su violencia y pecados contra natura. Se alude a la sodomía enviando al fuego desierto temeroso. Una bola de fuego cayó sobre un ángel, que se yo, resplandeciente con espada, fulminó un golpe a todos los gigantes. Ok, la historia de los gigantes no es algo muy
muy excepcional, ¿ah? Diversas culturas hablan de gigantes, pero no, pero claro, pueden haber exageraciones. Y tengo un artículo aquí en la National Geographic, la ejecución del líder inca Atahualpa, traición y muerte. Y ahí cuentan un poquito la historia. ¿M? Hoy vamos a hablar de la ejecución de Atahualpa, una muerte que puso fin al imperio inca y marcó un antes y un después en la historia de América del Sur. El 26 de julio de 1533, Atahualpa, líder soberano del imperio inca, recibía el veredicto del juicio al que lo acababan de someter. Los conquistadores españoles lo habían capturado y lo acusaban de idolatría, pero es que claro, si su sistema de creencia eran los ídolos, ellos no sabían de Jesucristo, digamos, por eso digo que, claro, con el beneplácito del tiempo transcurrido uno puede hacer esta aseveración. Imagino que en aquella época para los españoles debe haber sido súper normal este asunto. Rebelión y asesinato, pero si él era el emperador. Bueno, entre otros cargos, la sentencia culpable, el castigo, pena de muerte. Así terminaba el cautiverio de 7 meses del último emperador libre de los incas, con una muerte anunciada y a manos de un forastero que le había prometido libertad. Ese forastero se llamaba Francisco Pizarro y tenía una ambición, hacer fortuna y pasar a la historia con letras mayúsculas. Bueno, ahí hay otro artículo de la National Geographic. En resumidas cuentas, Atahualpa, calificado como gigante, debe haber medido 1,80 m, 1,83 m. Y por lo tanto era mucho más alto que sus congéneres, pero estaba lejos, creo yo, de ser un gigante. Esa es la historia que te quisimos contar, una historia fascinante de Atahualpa, el último emperador inca. Bien, eso es lo que te queríamos contar. Muchas gracias por aceptar estos contenidos. Estaba muy entretenido, yo me entretuve haciendo esta lectura. Gracias por acompañarnos. Te invitamos nuevamente a colaborar con nuestro medio en nuestro sitio web, saladeprensa.cl. Nos vemos hasta la próxima lectura. Chao.